Buenas noches compañeros, mi nombre es Wimper Morán. Vamos a hacer una práctica de la materia de autotrónica acerca de los sensores de temperaturas del refrigerante, ¿sí? De temperatura del refrigerante, y que sería el ST, y el sensor de entrada de aire al motor, que sería el IAT. Ok, entonces vamos a medir voltajes y resistencias, y también pues con el osciloscopio vamos a ver la onda que emiten estos sensores, ¿no? Entonces para esto vamos a encender nuestro vehículo. Vamos a buscar el multímetro, ¿sí? Y vamos a trabajar a hacer las mediciones con el sensor de refrigerante de temperatura del motor. Como ya hemos visto, son dos señales que trae el sensor. En este caso, pues la señal verde es el positivo y la señal azul es negativo. Acá en el sensor IAT, pues el café es positivo y el azul es negativo. Ya lo vamos a ver en el diagrama eléctrico. ¿Okay? Entonces vamos a hacer nuestra medición de voltaje. Para esto vamos a conectar nuestro multímetro. Y vamos a la escala de voltios. Entonces nos está indicando que el sensor está en un rango de 0.38 voltios. Es decir, el sensor está trabajando correctamente. ¿Por qué? Porque recordemos que los sensores trabajan en un rango de 0 a 5 voltios, ¿no? Entonces este está en 0.3637, es decir, está trabajando correctamente, ¿no? Entonces ahora vamos de una vez a comprobar nuestro sistema de diagnóstico. Vamos al área de sistemas, gestión de mantenimiento, información, esquema eléctrico. Entonces vamos a revisar de una vez nuestro esquema eléctrico. Este de aquí sería el sensor de temperatura del motor. Aquí, como lo podemos ver, viene de la ECU, ¿sí? Entonces este de aquí viene del pin 36, ¿sí? Que es el cable verde, que es el pin 1, ¿sí? Y el pin 2, que es negativo, y viene pues en esta unión de cables y regresa nuevamente por el pin 35, ¿no? Y regresa, perdón, y regresa nuevamente por el pin 28. Entonces vamos a hacer la medición. En este caso sería nuestro sensor de temperatura del motor, correcto. Y aquí nos dice que el valor de trabajo es de 0.5 voltios, ¿okay? Es decir, pues de 0 a 5 voltios. Es decir, nuestro sensor está trabajando perfectamente, ¿no? Listo. Está muy bien. Ahora vamos a ver en el tema vamos a ver en la curva el tema de ohmiaje. Entonces, y para esto pues vamos a cambiar para poder medir la resistencia. En este caso vamos a medir la resistencia. Perfecto. Entonces vamos a medir la resistencia ahora. Nos ponemos en la escala de resistencia y aquí tenemos nuestra resistencia
la resistencia de nuestro sensor de temperatura. Entonces, aquí en la curva podemos ver una temperatura pro 80-90 grados, puede ser en el tablero. Nos indica que estamos entre un rango de 4500 a 5500 ohmios. Y tenemos que recordar aquí que en el sensor de en este sensor de temperatura es a mayor temperatura vamos a tener una menor resistencia y menor voltaje, ¿no? Entonces, pues aquí se comprueba, tenemos una baja resistencia y comprobamos que las comprobaciones son correctas. Bien, entonces vamos a medir, hacer la medición de nuestro siguiente sensor, que sería en este caso nuestro sensor IAT. Este es el punto negativo, como le dije, y este es el punto positivo. ¿Okay? Vamos a medir nuestro voltaje para ver también de nuestro sensor. Perdón, se desconectó el sensor, estaba fallando el vehículo. Entonces, ok, vamos a medir nuestro voltaje de nuestro sensor de entrada de aire al motor IAT. Es 3.41 voltios. ¿Okay? Y como ya el sensor está trabajando perfectamente, ¿por qué? Porque ya indicamos que el rango de voltaje del sensor es de 0 a 5 voltios. Tiene 3.41 voltios, está trabajando correctamente. Y es con la línea café, el cable de color café positivo, y sale al negativo y entra aquí al pin 28, regresa de la eco, ¿no? Vamos a entonces en la escala de voltaje vamos a verlo, el sensor de temperatura de aire aquí igualmente nos está indicando dónde se encuentra ubicado. Estamos correctamente y es en este rango de 0 a 5 voltios está trabajando perfectamente, ¿no? Vamos a acelerar. Correcto. Y ahora vamos a ver el rango, vamos a medir la resistencia, ¿no? Apagamos nuestro multímetro para medir resistencia. En este caso sería en negativo. Aquí. Y vamos a medir nuestra resistencia. Aproximadamente nos venimos a nuestra tabla. Entonces nos dice que estamos en un rango entre 4500 5400 ohmios aproximadamente, y aquí tenemos pues 4800 ohmios, ¿no? Es decir, estamos dentro del rango y se está midiendo la resistencia de forma correcta. Entonces, hemos hecho nuestras mediciones y hay comprobaciones aquí en el simulador Electude y están trabajando perfectamente, ¿no? Ahora vamos a medir, vamos a ver la curva con en este caso vamos a ver la curva con el osciloscopio. Entonces conectamos al terminal negativo y prendemos el osciloscopio y vamos a ver la curva cómo trabaja el sensor. En nuestro cómo funciona el sensor de temperatura, ¿no?
hacer algún ajuste. Está trabajando perfectamente. Está trabajando perfectamente. Ahora vamos a medir en la curva para verla en nuestro sensor IAT. Cómo cambia la onda, ¿no? Porque es otro sensor. Pero a ver si aumentamos la curva, ¿no? Y aquí está. Bien, entonces hemos hecho nuestras comprobaciones, tanto de voltajes, de resistencias, y hemos también comprobado con el osciloscopio. Gracias.